El tema de la renuncia del obispo de la diócesis de Baní, San Cristóbal, Víctor Masalles. Él informó ayer su renuncia en su cuenta de Twitter. Él informó su renuncia. Entonces, él dijo que tiene una oferta del cardenal Omeya. El cardenal Omeya es el cardenal de Barcelona, fue presidente de la Conferencia Episcopal Española y es actual cardenal de Barcelona. José Omeya, se llama Juan José Omeya, se llama el cardenal. Entonces, él explicó esto ayer, que él renunciaba de la diócesis de Baní en estos mensajes que produjo en el día de ayer, que vamos a analizar esto un poco, porque no es un hecho normal. Esto no es un hecho que se pueda justificar tan fácilmente. Él dijo lo siguiente: luego de un proceso de discernimiento, a raíz de una invitación del cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, a colaborar en su diócesis, decidí aceptar el desafío junto a los retos que representa. Me siento muy agradecido por la acogida que me ofrece el cardenal. Se refiere al cardenal Omeya, al cardenal de Barcelona. La renuncia a Baní era un requisito para poder aceptar la invitación a colaborar en Barcelona, y se hizo con el visto bueno del Papa Francisco que yo asumiese este compromiso. Busco siempre estar en el lugar que entiendo que Dios quiere y que la iglesia me requiere. Es decir, que Dios lo quiere a él más en Barcelona que en Santo Domingo, o que la iglesia le requiere más a él como ayudante de el cardenal Juan José Omeya que como obispo de la diócesis de Baní. No lo creo. Es decir, este acontecimiento, este hecho, tiene que estar asociado necesariamente a otro. Y yo no quiero enterrar en el terreno de la especulación. Lo que estoy seguro, que esa decisión no se produce sin estar asociado a otro hecho. ¿Qué sabíamos de el obispo Masalles? Bueno, el obispo Masalles no podía sentirse a gusto en la iglesia desde hace tiempo, porque el obispo Masalles tenía una proyección, tenía una trayectoria. Él era obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo y se le percibía como el sustituto de el cardenal López Rodríguez. Que el cardenal tiene dos funciones. Hasta ahora hay una que la mantiene, porque López Rodríguez sigue siendo el cardenal López Rodríguez. El obispo que le ha sustituido, Monseñor Osoria, es el arzobispo de la arquidiócesis de Santo Domingo, que como la arquidiócesis de Santiago no son diócesis, sino arquidiócesis. Es decir, que tienen una categoría distinta por las dimensiones de esas diócesis, son arquidiócesis. Entonces, al arzobispo de Santo Domingo
como se le percibe como la cabeza de la iglesia. Pero el arzobispo de Santo Domingo no es la cabeza de la iglesia. Aunque pueda ocurrir que sea una persona como López Rodríguez, que sin ser el presidente de la conferencia de los obispos, pues ejercía un liderazgo en la iglesia. Entonces, Víctor Masalles tenía esa proyección, pero hubo una ruptura entre él y López Rodríguez. Probablemente López Rodríguez sintió en algún momento que Masalles estaba adelantando la transición, que llevaba un poquito la transición muy deprisa y realmente lo detuvo. Le cortó un poco las alas a Masalles. Es decir, no es con la situación de López Rodríguez que él pasa a tener una situación en la iglesia que no era la de antes, no, es con el propio cardenal, en su lucidez, etcétera, que él empieza a ser colocado en una posición distinta. Eso se agudiza con la situación del cardenal López Rodríguez, cuando ya no es un obispo activo, y entonces es sustituido por Monseñor Osoria. Con la sustitución de Osoria, cuando llega a Osoria, también la iglesia, la conferencia episcopal, ha tomado una decisión que después de López Rodríguez va a apostar por un perfil institucional. Es decir, la iglesia no se expresa por la voz de ninguno de sus obispos, ni ninguno de sus obispos es la voz de la iglesia, sino que la iglesia se va a expresar por su conferencia. Por su conferencia, lo que no quita que los obispos establezcan posiciones en distintos temas, pero ya no habrá ese protagonismo de ninguna persona. Esa es una de las decisiones que toma la iglesia. Entonces, Masalles estaba acostumbrado a otro perfil, y fíjense que en varios temas usted va a buscar y se va a encontrar con una cierta diferencia entre lo trazado por la conferencia de los obispos y lo que él ha declarado. Usted se va a encontrar con algunas diferencias en eso. Este asunto yo trato de buscar alguna explicación, no la encuentro todavía. No la encuentro. Sí, evidentemente que él está renunciando a la Iglesia Católica Dominicana. Es decir, él está expresando su inconformidad con la iglesia. Es decir, él está diciendo que él no se sentía cómodo, que se sentía apartado, que se sentía aislado, que lo que él entiende que son sus méritos, o lo que él entiende que debió ser su liderazgo, no está lo suficientemente valorado. Y por eso deja la jefatura de una diócesis para irse de ayudante en otra diócesis. Señor, eso dentro de la Iglesia Católica, por más humildad que se quiera pregonar, no ocurre. Eso no ocurre, porque la dignidad de un obispo o de la jefatura de una diócesis es un mandato que se supone, incluso
que es una designación del Papa, pero en el fondo no es una designación del Papa. Se ha expresado Dios a través del Papa en la designación en una diócesis. Entonces ya esa no es una decisión que entra dentro del libre albedrío de los humanos, aunque tiene algunas condicionantes, porque hay una edad a partir de la cual usted presenta su renuncia al Papa, que son los 75 años, y el Papa la puede tomar en cuenta de inmediato o la puede postergar. Pero esto de que yo le presento mi renuncia al Papa porque otro obispo me ha dicho que vaya y le ayude y yo voy como ayudante de ese otro obispo, eso no es normal. No, eso no es normal. Eso no ocurre sin que haya otra cosa que lo haya provocado. No ocurre sin que haya otra cosa que lo haya provocado. Entonces, si ustedes quieren, pónganle un punto y aparte. Un punto y aparte, porque yo ignoro totalmente si en el caso de el Rehab Report, si el Rehab Report pues se le ha aplicado a Massaye, porque el Rehab Report, hasta donde tengo entendido, solo se está aplicando a los purpurados, es decir, a los cardenales, a los que pueden tener incidencia en el colegio cardenalicio. Ese es un informe con precisión milimétrica que vale más de $25,000 y lo hace una organización que está basada en los Estados Unidos y en la que intervienen más de 100 profesionales de la investigación, entre los que está un grupo de ex agentes de la CIA. Y está financiada por una red de empresarios multimillonarios que son católicos conservadores. Entonces, esto contiene una serie de informaciones y cada vez que en alguna parte del mundo usted ve que hay un cardenal o un obispo que de repente o presunta su renuncia o se licencia o hay una serie de cosas, probablemente le ha pasado por el Rehab Report. Ha pasado por el Rehab Report. Entonces, Massaye no era cardenal. Aunque hay una situación en la República Dominicana. Como no hay cardenal, cualquier obispo es candidato al colegio cardenalicio, porque vamos a necesitar uno. Vamos a necesitar uno. Entonces, déjenme explicarle en qué consiste esto que estoy planteando, que no puedo decir que haya ocurrido con Massaye, porque lo desconozco totalmente, si eso ha ocurrido, y además él no es cardenal. Y esto que estoy hablando se le aplica a los cardenales. Es una asociación que lo promueve. La asociación se llama Better Church Governance Group, es decir, el grupo para un mejor gobierno de la iglesia. Ese grupo se formó en los Estados Unidos en el año 2018, en Washington. Fue una iniciativa surgida en un círculo de ricos empresarios norteamericanos católicos ultraconservadores. Habían llegado a la conclusión de que no podían tolerar que el pontificado de Francisco tuviese continuidad en un futuro cuando éste renunciase o muriese. Encontraron la forma ideal con el Rehab Report, el proyecto que confeccionaría
los minuciosos dosieres donde se expondrán los detalles más ocultos del pasado y del presente de todos los cardenales electores que participarán en la elección del sucesor de Bergoglio. Estos informes exhaustivos de cada uno de los purpurados tenían que contener todos los datos públicos y personales, con especial atención a los posibles escándalos sexuales y de corrupción que no constan en las biografías oficiales, las críticas que habían recibido y también el apoyo de sus defensores, cualquier noticia que girase en torno a denuncias y si habían estado alguna vez sometidos a alguna investigación policial o proceso ante un tribunal. Se haría una radiografía completa de cada personaje, hasta el más mínimo detalle. Se estudiarían las relaciones personales más íntimas, sus viajes, negocios e inversiones. También las comparecencias públicas y la actividad privada. Las relaciones familiares y de amistad. El informe Rihad señalaría al mismo tiempo si son o no homosexuales y si valoraría si las opiniones conocidas de cada cardenal se alinean con la Agregación para la Doctrina de la Fe, el brazo del Vaticano que defiende la Iglesia de la herejía y se encarga de investigar las acusaciones de abusos sexuales. Así se han confeccionado los dosieres, de algunos de los cuales están colgados muy resumidos y también muy medidos en su página web. Pero ¿qué pasa? Que usted entra a la página web del Rihad Report y usted se encuentra un resumen breve sobre el cardenal o cada cardenal, porque el contenido del Rihad Report en su esencia es secreto y solo se maneja como información de inteligencia de estos sectores, porque ya les he explicado que hay una lucha a muerte por el próximo papado en la iglesia. Y así como Francisco está dando su pleito para incidir cuando ya no esté en la elección del próximo papa, que él aspira a que sea un continuador del Concilio Vaticano II, los otros sectores aspiran a lo contrario. Y si hay una iglesia que está cuadrada contra lo contrario a Francisco, es la iglesia española. Ahora, está la particularidad que este cardenal con el que va a trabajar Masalle es uno de los cardenales que ha hecho el Papa Francisco. Es decir, es uno de los hombres del Papa Francisco. Es uno de los hombres considerados como un cardenal de la periferia. El Francisco lo ha usado en investigaciones importantes sobre abusos sexuales, etcétera. Él ha estado involucrado en esas investigaciones. Es un hombre de Francisco. Es decir, que Masalle, que aparentaría por su discurso ideológico que está más vinculado a los sectores antifranciscos, sin embargo, en este caso, va a trabajar con un hombre que está totalmente alineado con Francisco en esa guerra a muerte que hay a lo más alto de la Iglesia Católica por el próximo papado. Entonces ya veremos qué fue lo que pasó realmente con Masalle, pero les repito que eso no se da y que la humildad, que mira que él lo que va a hacer es que se va a otra diócesis. ¿Y cómo usted justifica que un jefe de diócesis se vaya a trabajar como ayudante de otra? Usted lo puede justificar porque él estaba en una más humilde, porque él estaba en una de menos importancia, y para la iglesia hay una diócesis que tenga menos importancia que otra, y para Dios hay una diócesis que tenga menos importancia que otra. Y el catolicismo en América, etcétera, donde estuvieron todas las primacías, es menos importante que irse de ayudante de una diócesis en Barcelona. Usted le puede hacer ese cuento a cualquiera.
A cualquier tonto usted le puede decir eso, pero esa no es una explicación. Esa no es una explicación. Ahí no sabemos lo que pasó, pero ahí pasó algo que llevó a esa decisión. Bueno, entonces, señores, miren.